Buenos días, señores estudiantes. Deseándoles esta mañana éxitos a usted y a su familia, tanto en la vida personal, en la situación económica, en la salud. Sobre todo con este versículo. Vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Una vez más reconfortándonos en la palabra del Señor, sobre todo manteniendo fe, ya que gracias a la fe podremos estar confiados de que todo va a mejorar y vendrán días mejores. El tema de la clase de hoy es esclavismo y feudalismo en Europa Occidental. El esclavismo. ¿Qué es el esclavismo? El esclavismo era una época donde una persona de color negra que no sea blanca estaba destinada a realizar trabajos forzosos sin ninguna remuneración. Según Marx, nos menciona que una producción esclavista son estados de evolución de la historia económica definidos por un determinado nivel de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de producción. Es decir, que toda persona de color aportaba de una manera positiva en la economía de una nación. Sin embargo, tras varias invasiones a Europa, surge el feudalismo. El feudalismo, en cambio, aparece en Europa más o menos en el siglo XII. Es decir, se impulsó la mejora de comunicaciones y en los intercambios comerciales. Sin embargo, el esclavismo era parte esencial de la economía y de la sociedad de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, el esclavismo en Europa era algo muy importante, era normal tener esclavos. En Mesopotamia, India y China, en cambio, se utilizaban esclavos para las labores del hogar, el comercio, la agricultura y para la construcción. En Egipto no era muy importante y había un 5% de la población total que eran esclavos y que se limitaban solamente a funciones del servicio doméstico y servir a la familia real. Sin embargo, en Grecia, el esclavismo era algo muy importante y se lo veía de una manera filosófica, es decir, que la esclavitud era un destino de los prisioneros y que se dibujaba como un acto humanitario que evitaba su muerte. Si es que el acto que esta persona hacía no tenía la pena de muerte, pertenecía a ser esclavo. Y sin embargo, el esclavismo ocupó un papel muy primordial en la economía de las ciudades y de los estados. Por ejemplo, Aristóteles defiende la esclavitud como producto predestinado para las personas de inteligencia y capacidad inferior. Sin embargo, ¿cómo era la producción o el modo de producción? El esclavista era el dueño que disponía del trabajo, sino también disponía de los trabajos que el ser humano lo hacía. En otras palabras, era el dueño. Y el esclavo era la persona que estaba bajo el dominio legal de otra, es decir, del esclavista. Y carecía de su libertad. Y el modo de producción se basaba en la explotación de la mano de obra. Es así como varias ciudades comenzaron a enriquecerse a costa del trabajo físico e intelectual. Sin embargo, surge una transición del esclavismo al feudalismo. Esto a varias invasiones del Imperio Romano. En ese entonces, la capital de Roma, el Imperio Romano de Oriente. Recuerden que Roma antes se dividió en dos y que la capital importante era la Constantinopla. Pero esta surgió y seguía en pequeñas guerras. Sin embargo, surge un
factor muy importante que era el feudalismo, es decir, acompañado del esclavismo, el feudalismo servía para mejorar la economía. Y más o menos por el siglo III, los cambios se generaron en la transición de la sociedad esclavista a la feudal, es decir, el trabajo de los esclavos era la base de la economía. Sin guerras, los esclavos no podían ejercer o acompañar a las pequeñas victorias. Y los latifundistas tenían por lo menos que vender a sus esclavos para apoyar en la guerra, si no, en otras palabras, se iban de quiebra. Y así es como el feudalismo se comenzó a implantar en los siglos IX de Europa y se extendió totalmente, dando así al inicio del feudalismo. Es decir, que ya comenzaba una pequeña organización social y poco a poco se iba dejando atrás el esclavismo, aunque no en todas las ciudades, pero sí comenzaron algunas a definir al esclavo como ya un ciudadano y este comenzaba a tener derechos. Gracias.